Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. En base bíblica, la Iglesia Romana Vaticana dice que Jesús resucitó en su mismo cuerpo físico, sin sangre, pues es lo único que, según enseñan, se sacrificó, contradiciendo la Biblia que enseña, 1 de Pedro 3:18, pues hasta Cristo murió una vez para siempre, habiendo muerto en la carne, pero hecho vivo en el Espíritu, o 1 de Corintios 15:45, así está escrito, el primer hombre Adán se convirtió en un ser vivo, el último Adán se convirtió en un espíritu que da vida, o 1 de Timoteo 3:16, fue manifiesto en la carne, fue declarado justo en el Espíritu. No dice que fuera declarado justo en la carne, por lo que, probando que entregó su cuerpo y su sangre, se demostraría la mentira de la secta vaticana. De hecho, podemos encontrar paralelos cuando analizamos los viejos preceptos de la ley en comparación con Jesucristo. Por ejemplo, la Pascua se celebró el 14 del primer mes, Nisan. Fue una celebración que, entre otras cosas, requería el sacrificio de un cordero. De hecho, en Juan 1:29, Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios, y en 1 de Corintios 5:7, Jesús es identificado como el Cordero de la Pascua que fue sacrificado. Y el cuerpo del Cordero Pascual era eliminado por completo después de la celebración por ser quemado. En Éxodo capítulo 12, del 8 al 10, no guarden nada de carne para la mañana siguiente. Si les queda algo para la mañana, deberán quemarlo en el fuego. Por lo que el animal era entregado completamente en sacrificio y su cuerpo no podía ser reutilizado. No podía quedar absolutamente nada. Y la muerte de Jesús fue un sacrificio pascual de mayor valor, pues dio a la raza humana la oportunidad de conseguir una salvación mucho más grandiosa. Y es que Dios atribuyó un valor tan alto al Cordero Pascual que lo llamó mi sacrificio. Y Éxodo 34:25. Aquel Cordero señalaba el sacrificio de Jesús, y lo sabemos porque el apóstol Pablo llamó a Jesús nuestro Cordero de Pascua que ha sido sacrificado. En Lucas capítulo 22, versículo 19, Jesús mismo declaró que su cuerpo sería entregado, según la versión católica de Jerusalén, para el beneficio de la humanidad. Si lo retirara, si cogiese de nuevo lo entregado, eso no podría haberse cumplido. De la misma manera, la Biblia compara los otros sacrificios con el sacrificio por Jesucristo. En Hebreos capítulo 10:1 dice, la letra es solo una sombra de los beneficios por venir, no su realidad. Es por eso que no puede, a través de los mismos sacrificios repetidos año tras año, perfeccionar a quienes se acercan a la adoración. De ahí que Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7, haga el siguiente contraste con respecto a Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo vino al mundo dijo, el sacrificio y la ofrenda que no quisiste, sino un cuerpo que me preparaste de holocaustos y ofrendas por el pecado no te agradó. Entonces dije, aquí estoy, el libro está escrito sobre mí, he venido a hacer tu voluntad, oh Dios. Citando el Salmo, capítulo 40, del 6 al 8, Pablo observa que Jesús no vino con el fin de perpetuar el sacrificio de ofrenda, ni holocaustos ni ofrenda por el pecado. Pues para cuando Pablo escribió a los hebreos, Dios ya no aprobaba tales ofrendas. Más bien, Jesús vino con un cuerpo que su Padre Celestial le preparó en modo de ofrenda, correspondiente en todo aspecto al que Dios había hecho para Adán. Por lo tanto, Jehová preparó un cuerpo humano perfecto, el de Jesús, que Jesús podía sacrificar, y es que Jesucristo se le identifica como el Cordero degollado. A diferencia de los sacrificios de animales que tuvieron que realizarse una y otra vez, el cuerpo de Jesús fue entregado, como dice la Biblia de Jerusalén, en sacrificio, solo una vez y para siempre. Sin embargo, la secta católica insiste en que no se entregó, pues Jesús, por lo que se ve, lo volvió a coger. Jesús no volvería a tomar ese cuerpo porque se entregó como sacrificio. Si recuperaba el sacrificio, no sería eterno. Dice la Biblia católica de Jerusalén, y en virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación, que es la ofrenda que se hace a Dios, de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Ese sacerdote acababa de ofrecer para siempre un solo sacrificio por los pecados, y este era el cuerpo. Por lo que si el cuerpo del Cordero en la Pascua tenía que ser eliminado, también tendría que serlo el de Jesús. Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva, sin fermentar, así como de hecho lo son, porque en efecto, Cristo, nuestro Cordero de Pascua, ha sido sacrificado. La Biblia también nos dice, después tomó un pan, le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo, esto representa mi cuerpo que será dado en beneficio de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. Por lo que Jesucristo entregó su cuerpo, y el insistir en que Jesús cogió de nuevo su carne es insistir en que el sacrificio de Dios no se llevó a cabo, y que Jesús
no fue el verdadero Cordero de Pascua. Algo muy grave es que si Jesús hubiese cogido de nuevo su cuerpo, no se hubiese abolido la ley y seguiríamos bajo ley. Por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Por lo que para esta secta estamos aún bajo ley, pues recuperó lo entregado, la carne que abolió la enemistad. La sangre de Jesús sirvió como pago, una compra por decirlo así. Si recuperaba esa sangre con su cuerpo, tendría que devolver lo que había pagado porque recibió lo que había dado como moneda de compra, es decir, su sangre y su cuerpo. En otras palabras, si Jesús se hizo cargo de su cuerpo y su sangre, el rescate no podría haber sido pagado. En Apocalipsis 5:9 leemos: porque fuiste asesinado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas tribus, lenguas, pueblos y naciones. Como dice la Biblia Católica de las Américas, Dios permitió que Jesús se pudiese manifestar o hacerse visible, por lo que Jesús no cogió su cuerpo y salió de la tumba. Jesús resucitó en espíritu y fue Dios el que le permitió manifestarse en forma humana. Después de resucitar, Jesucristo se presentó ante Dios y entregó su sacrificio. Y en el reino de los cielos carne y hueso no pueden entrar, según el relato bíblico. Sin embargo, esto digo, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni tampoco la corrupción hereda la incorrupción. Si Jesús hubiera llevado su cuerpo de carne, sangre y huesos al cielo, significaría que no habría ninguna resurrección del cuerpo para nadie. ¿Por qué no? Porque Jesús estaría quitando su sacrificio del altar de Dios. No habría sido el Cordero de Pascua, por lo que no queda otra. Jesús, como dice la Biblia, murió en la carne y resucitó en espíritu.